Hace unas horas, el ejército ucraniano inició un asalto en Donbas. En este momento, están hablando de la toma de asentamientos ubicados directamente en la zona de las áreas de primera línea con el fin de dejar a las milicias sin una línea defensiva y posteriormente, con un golpe poderoso, atacar el territorio profundo del yo. Proclamadas repúblicas. Los ataques se llevan a cabo con artillería y atacan a vehículos aéreos no tripulados. Como resultado, al menos 2 posiciones de las milicias de la RPD fueron abandonadas y las Fuerzas Armadas lograron capturar uno de los asentamientos. A disposición de la agencia de noticias, resultó que en varias direcciones las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron reconocimientos en vigor, eliminando al menos 6 milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk, destruyendo varios salvas y posiciones de artillería, y, según informes no confirmados hasta el momento, captura a 2 representantes de la RPD. El ejército ucraniano recibió apoyo aéreo, en particular, según información no confirmada hasta ahora, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron por primera vez el vehículo aéreo no tripulado del ataque Bayraktar TB2 en Donbas. Por otra parte, este último, además de realizar reconocimientos de la zona, corrigió el fuego de la artillería ucraniana y él mismo atacó las posiciones de la milicia. Se informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron al menos un asentamiento en la llamada zona gris. Sin embargo, Kiev negó esta información y señaló que el ejército ucraniano estaba allí, pero se retiró. Las tropas ucranianas lanzaron más de 100 ataques en Donbas. Las posiciones de las fuerzas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk fueron derrotadas por numerosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayoría de los ataques se llevaron a cabo con el uso de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes y con el uso de artillería de cañón. Al mismo tiempo, según el informe preliminar, solo las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron alrededor de 110 ataques contra las posiciones de las milicias de PR y LPR, y teniendo en cuenta los ataques de represalia de las autoproclamadas repúblicas, más de 200 las infracciones del alto el fuego se registran por día. Se sabe que si la situación en Donbas volvía a la normalidad por la noche, por la mañana las fuerzas de seguridad ucranianas reanudan el bombardeo de los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Según los recursos de información de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan principalmente artillería de cañón. Sin embargo, dado el uso reciente del vehículo aéreo no tripulado de ataque Bayraktar TB2 en el Donbas, existe un riesgo real de que Ucrania utilice varios drones para atacar a la vez. Este último no solo puede atacar independientemente las posiciones de la milicia, sino también corregir los ataques de la artillería ucraniana. A pesar de las declaraciones de la LPR y la DPR sobre la ausencia de víctimas del ataque de las fuerzas de seguridad ucranianas, hay evidencia de extintos de al menos 4 milicias, y según datos no oficiales, estamos hablando de 20 extintos por la LPR y la DPR. Cabe señalar que Rusia no interviene en la situación en este momento. Sin embargo, el Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal sobre el bombardeo del territorio de Donbas por parte del ejército ucraniano. Enfrentamientos en Donbas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron Staromarjevka y atacaron a las milicias, hoy 27 de octubre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a avanzar profundamente en el territorio de la RPD. Después de que el día anterior, el ejército ucraniano infligiera al menos 110 ataques en el territorio de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, se supo sobre el intenso avance del ejército ucraniano en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Por el momento, las fuerzas ucranianas lograron capturar el asentamiento de Staromarjevka y las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de avanzar aún más. Continúan los combates en la zona de Staromarjevka, a la que entraron ayer los militares ucranianos. Los partidos utilizan artillería, morteros y drones. La operación de ayer de las Fuerzas Armadas de Ucrania para apoderarse de Staromarjevka claramente no salió según lo planeado. Los militares de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania que entraron en la aldea fueron atacados intensamente por la milicia popular de la RPD y sufrieron pérdidas. El centro de prensa de la denominada Operación de Fuerzas Conjuntas, JF, informó de imperfectos y heridos, pero estas cifras probablemente estén subestimadas.
siguieron los duelos de artillería. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron contra Telmanovo y Novaya Maryevka. La artillería de la RPD atacó las posiciones y las áreas cercanas de la retaguardia del ejército ucraniano. Por la noche, la APU utilizó el dron de ataque Bayraktar TV-2. Atacó la posición de la artillería de la RPD, sin embargo, los defensores de Donbass continuaron tomando represalias. A partir de hoy de la mañana del 27 de octubre, los bandos continuaron los duelos de artillería. El centro de prensa de la denominada JUFO informa que la milicia popular está utilizando artillería y morteros. Además, un dron de la DPR trabajó en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, arrojándoles munición casera. En este momento, Staromaryevka está bajo el control del ejército ucraniano, según la agencia rusa de información y noticias ANA News. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania logran abrirse paso hasta Telmanovo y Novaya Maryevka, la situación puede ser crítica para las fuerzas de la RPD, ya que las Fuerzas Armadas en realidad cortarán parte del territorio de la autoproclamada república y no solo restablece el control sobre un área significativa, sino que también tiene la oportunidad de comenzar el asedio de Donetsk desde 3 direcciones a la vez. Pese a la ausencia de comentarios oficiales, hay indicios de que las milicias de la RPD están sufriendo pérdidas bastante graves y pueden abandonar sus posiciones en las próximas horas, aunque fuentes en la autoproclamada república desmienten esta información, alegando exactamente lo contrario. Cabe señalar que el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la RPD se debió a la falta de cobertura en esta dirección, lo que podría ser un error fatal para las milicias y la dirección de la RPD. Después de que las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk enviaran sus fuerzas blindadas al frente, se supo que se había preparado una trampa para los tanques y vehículos blindados de la milicia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aparición de equipos en posiciones abiertas permitió al ejército ucraniano obtener datos objetivos para realizar ataques con drones, sistemas de misiles antitanques, así como con cañones y artillería de cohetes. Por el momento, se sabe que en el área de la llamada zona de desescalada hay varios drones ucranianos a la vez, que, obviamente, controlan la situación para realizar ataques. Tales acciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden realmente destruir toda la defensa de la RPD, lo que hace posible un avance en el territorio de la autoproclamada república. Se sabe que en el transcurso del ataque del día, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron al menos un militar, mientras que las bajas entre las milicias de la RPD, según la parte ucraniana, alcanzaron al menos 12 personas. Al mismo tiempo, parte de la milicia fue capturada por el ejército ucraniano. Cabe destacar el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a utilizar activamente los vehículos aéreos no tripulados del ataque Bayraktar TV-2. Estos últimos no solo controlan la situación, sino que también atacan las posiciones de las fuerzas de la RPD. El ucraniano Bayraktar TV-2 dio los primeros golpes en Donbass. Las fuerzas de la RPD son atacadas por UAV ucranianos Bayraktar TV-2. Hace unas horas, el vehículo aéreo no tripulado del ataque ucraniano Bayraktar TV-2 vulneró el espacio aéreo de la no reconocida República Popular de Donetsk y golpeó las posiciones de artillería de la RPD. El dron entró libremente en la zona controlada por los sistemas de combate electrónica y los sistemas de defensa aérea de la autoproclamada república, profundizando unos 13 kilómetros en el territorio de la RPD y destruyendo al menos un arma de campaña. El Pentágono envió 400 infantes de la Marina al combate en el Donbass. Estaban estacionados en Moldavia. Estados Unidos ha desplegado 400 infantes de la Marina en la vecina Moldavia, listos para ir al rebate en el Donbass. 400 infantes de Marina de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron enviados a Moldavia, esperando en plena preparación para ser trasladados a Donbass, en caso de una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el periodista Alexei Neposlov, en este momento, las tropas estadounidenses solo están esperando que estén listas para ser enviadas rápidamente a Donbass. Al mismo tiempo, es muy probable que se hayan preparado las armas apropiadas para el ejército estadounidense, sin mencionar que, si es necesario, Estados Unidos estará listo para brindar apoyo a sus tropas y las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el aire.
Teniendo en cuenta los sistemas de defensa aérea en servicio con el DPR y el LPR, los bombarderos estratégicos también pueden realizar ataques. Además, los marines estadounidenses deberán garantizar la protección de las instalaciones militares de la OTAN, que ya están desplegadas en el territorio de Ucrania. Desde finales de septiembre de este año, alrededor de 400 infantes de marina estadounidenses han estado estacionados en Moldavia. Los infantes de marina estadounidenses, vestidos de civil y alojados en el Hotel Centrum en Chisinau, provocan, como mínimo, un estado de alerta entre la población local. El Pentágono se está preparando para desplegar marines en Odesa para proteger las instalaciones militares de la OTAN que se están construyendo allí. De hecho, en caso de que se agrave la situación en el sureste de Ucrania, como resultado del inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass, Rusia se verá envuelta en el conflicto armado de una forma u otra, dice Alexei Neposlov. Los expertos no excluyen que es precisamente con la preparación de los Estados Unidos para el conflicto en Donbass, que se conecta la transferencia de equipo militar y armas a Ucrania, aunque Kiev no da ningún comentario al respecto. Después de los ataques contra la RPD, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron ataques contra la LPR. La República Popular de Lugansk fue atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania después de que varias posiciones de las fuerzas de la milicia de la República Popular de Donetsk fueran atacadas por artillería y vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TV-2. Según la Agencia de Información y Noticias, el ejército de Crimea ucraniano infligió numerosos ataques en la aldea de Orosé utilizando 122 mm autopropulsados. Instalaciones de artillería. Se sabe que se produjeron al menos 30 huelgas en la aldea de Koroseye y sus alrededores. Al mismo tiempo, si los representantes de la LPR declaran que no hay bajas, fuentes ucranianas citan datos sobre la derrota de las posiciones de la milicia de la autoproclamada República Popular, reportaron unas 16 víctimas de huelgas. Este es el primer ataque a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass, desde principios de este año. Al mismo tiempo, la situación en la región se está agravando muy rápidamente, ya que a la hora actual se sabe sobre el uso de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad por parte del ejército ucraniano. Este último golpeó los asentamientos de Dokuchaevsk y Telmanovo. La parte ucraniana solo comentó oficialmente sobre el uso de su dron de ataque. Esto supuestamente se debe a la caída de un militar ucraniano, pero, aparentemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están preparadas para el asalto a las posiciones de la DPR y LPR, especialmente en el contexto del hecho de que la milicia no cuenta con medios efectivos de contraataque. Las fuerzas de la LPR igualaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con poderosos golpes. El ejército ucraniano, que quebrantó los acuerdos de desescalada en el Donbass, fue objeto de duros ataques por parte de las milicias de la República Popular de Lugansk. Según información de la que dispone la agencia de noticias, como consecuencia de potentes golpes de 152 mm armas, las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una de las direcciones fueron completamente destruidas. Al mismo tiempo, además de la pérdida de equipos y armas, todavía hay información no confirmada de que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden llegar a más personas. Se sabe que las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron literalmente arrasadas con poderosos golpes. Esta fue una respuesta bastante dura de Lugansk. Obviamente, la fuerza demostrada convenció a la APU de abandonar aún más la escalada esta noche. El ataque a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania se produjo después de que el ejército ucraniano atacara a las fuerzas de la República Popular de Lugansk, en varias direcciones a la vez. Al mismo tiempo, la LPR está preparando una respuesta bastante dura a Kiev, en caso de que las Fuerzas Armadas de Ucrania quieran buscar nuevas provocaciones y atacarán el Donbass. Si el LPR no poseyera ningún poder significativo, las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían completado el asalto a Donbass hace mucho tiempo. Sin embargo, la autoproclamada república ha demostrado su disposición no solo para detener a las fuerzas enemigas, sino también para hacerlas retroceder varias decenas de kilómetros. El experto enfatiza:
Turquía donó 18 drones Bayraktar TB2 más a Ucrania para ataques en Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están armadas con al menos 30 drones de ataque Bayraktar TB2. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no están armadas con 12 drones de ataque Bayraktar TB2, como se dijo anteriormente, sino con 30 vehículos aéreos no tripulados de este modelo. La parte ucraniana adquirió 12 drones por su cuenta, mientras que la parte turca transfirió otros 18 UAV para llevar a cabo una operación militar en el Donbass contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Con toda probabilidad, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron 18 drones turcos en servicio en la primavera, aunque no hay confirmación de estos datos. Ahora, esto le da al ejército ucraniano la oportunidad de destruir literalmente las líneas defensivas y las posiciones de la milicia en una incursión masiva. La información sobre la presencia de 30 drones de choque en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania fue anunciada por el observador militar Akim Apachev, destacando que este es un serio desafío no solo para las autoproclamadas repúblicas de Donbass, sino también para Rusia. Sí, los pájaros turcos son armas de alta precisión y muy efectivas. Tanto en Libia como en Siria, los sistemas de defensa aérea rusos no se han ocupado fácilmente de este problema. Sí, la defensa aérea de las Fuerzas Armadas LDNR no tiene nada, oficialmente, que puedan oponerse a este Wunderwaffe. Según mis propias estimaciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania están actualmente armadas con más de 30 unidades Bayraktar TB2. Y este es un desafío serio, en primer lugar, para Rusia, que tendrá que reaccionar de alguna manera a los próximos eventos. Y estos eventos viene tanto en Siria como en el Donbass, dijo Akim Apachev. A la hora actual, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha confirmado solo un ataque,